alerten C5N. Bueno, también fue, es la frase, ¿no? Claro, vamos a ir precisando la frase de esta confesión judicial. No estamos hablando de una autoincriminación en un patrullero, en un traslado. Esto está con la presencia de la jueza de control en un ámbito judicial que es válido y que tiene contundencia de confesión. Reiteramos, Sebastián Guillermo Wagner que dice, fui yo, pero Pavón, mi empleador, también fue. Vamos a estar ampliando con detalles esta confesión que viene a rubricar lo que ya tenía en sus manos la investigación judicial. Y no olvidarse que justamente en el día de hoy se conoció la pericia que arrojó que en la bolsa de una aspiradora que fue secuestrada en la casa de Sebastián Guillermo Wagner se encontraron cabellos que podrían ser de la víctima y también una huella que está siendo analizada que acreditaría su paso en la Renault 18 Break que fue utilizada para el secuestro, violación y posterior asesinato de Micaela. Pero una aspiradora que utilizó también para limpiar el auto. ¿A qué caso les hace acordar? Mangieri. Mangieri, sí. La aspiradora de Mangieri, ¿se acuerdan? De Mangieri, sí. Que fue secuestrada en la portería. Vos sabés que es impresionante lo que me estás diciendo ahora porque a mí me hace acordar este caso a Mangieri. Arañazos y aspiradora. Sí, hay algunos puntos, digamos, que de similitud. Me sorprenden. Y el respecto de Néstor Pavón, un hombre que lo conocía a su empleado hacía 3 meses, pero que le dio 5.000 pesos. Sí. Eso es absolutamente llamativo. Que parece que arma una coartada en cuanto a establecer que ha estado en el auto, por las dudas, digamos, por lo menos que lo acompañó a su empleado. Eso también es bastante llamativo. Después cuando dice, sí, la mujer de Wagner lo que me dice es que tenía 2 arañazos, uno en el cuello y otro debajo del ojo. Pero siempre lo cuenta en tercera persona. Sí. Me contó, me dijo, raro todo lo de Pavón, veremos qué determina la justicia. Antonio, Belén, si les parece, quiero meterme por un rato en la denuncia que pudo haber salvado a Micaela. Repito, en la denuncia que pudo haber salvado a Micaela. ¿Se acuerdan que ayer empezamos a charlar sobre esta menor de 13 años que fue abusada sexualmente y también ciberacosada y que su padre habló con nosotros, es el padre del corazón, padre al fin, de esta menor de 13 años que nos contó que cuando fue a denunciar que esta menor de 13 años era víctima de abuso, empezó a sentir obstáculos, ¿no? La famosa burocracia, que acá no, que le toca el turno, que vaya a la otra comisaría. Bueno, ponga la placa, vamos. Miramos todo el derrotero que le hicieron padecer a este hombre. Viernes 31 de marzo, si esto se hubiese escuchado en tiempo y forma, tal vez Micaela estaba viva. ¿Qué hace? El padre del corazón, no me gusta esta palabra, y es padre del corazón, el hombre que la cría, esta menor de 13 años. Acuérdense que la menor de 13 años es amiguita de la hija de la mujer de Pavón. Va a la comisaría a decir, che, miren, tengo las capturas de WhatsApp que acreditan lo que yo ya presumía, que mi hija fue víctima de abuso sexual por parte de Sebastián Guillermo Wagner, que primero fue de forma carnal, que mi hija lo patea para sacárselo de encima y que después él mismo se va de boca en los chats de Facebook admitiendo que quiso abusar a mi hija de 13 años. ¿Qué hacen en la comisaría? Bueno, a ver, espera un ratito, no, ¿sabe qué? Vaya a la fiscalía, pero voy a denunciar que abusaron de mi hija. No, vaya a la fiscalía, 11:30, vaya a la fiscalía. El tipo con antecedentes y libertad condicional. Atento a lo que va a venir acá, las cabezas que van a empezar a rodar, Porque acá hay corresponsables, no digo en forma directa, pero hay gente que no hizo su trabajo, sí, que de mínima se vio un incumplimiento de deberes de los deberes del funcionario público. ¿Qué hace el hombre? Se va, dice, no puedo creer, vengo a denunciar el abuso que sufre mi hija, tengo los WhatsApp para mostrar, tengo lo que necesito que me la revise un médico legista, la cámara GS, lo que hay que hacer. Vaya a la fiscalía. Va a la fiscalía. En la fiscalía también empiezan, como los partidos de fútbol, pim, pim, lo pelotean. Pac, le sacan la pelota, la tiran para afuera, le dicen, no, bueno, en realidad vaya a otro lado. Le convendría ir a la Defensoría Civil. Y el hombre que no sabe derecho y no tiene por qué saberlo, que en realidad cree en las instituciones, dice, la policía me va a tomar la denuncia, la fiscalía me va a tomar la denuncia. Mire cómo viene peloteando, 11:30, 12, sigue avanzando los minutos. ¡Qué desesperación! Pará, con tu chiquita de 13 años abusada Increíble. Sexualmente. Pero todo esto, encuádrenlo, esto es exactamente, saquemos cuenta, si a las 5:22 del sábado salió Micaela del boliche, 5:45 se supone que la capturaron, estamos a 16, 17 horas del crimen. Previas. Anteriores. Claro, por eso, tenés razón, el punto. Este es el punto. Esto pasaba 17 horas antes del asesinato que aparte, de Micaela. si una persona con libertad condicional, por este delito,
manosea a una menor, automáticamente tiene que detenerlo el juez. Tiene que ir en cana. Tiene que ordenar la detención al toque. Eso en el ideal. Claro. En este país... Es lo que dice la ley. Bueno, pero como todo este caso ya viene rebuscado, claro, porque le dieron... No, pero acá ya tenemos que le dieron una ganga de 9 años a Wagner por 2 violaciones, lo premiaron 4 años y medio por 2 violaciones. La tercera no la aprobaron porque no había material para hacer la prueba de ADN. Después tenemos que le dan la libertad condicional a pesar de 3 informes negativos. Uno dice, acá sí le tomaban la denuncia en tiempo y forma, ¿seguro que lo metían preso? ¿Seguro que lo metían preso? Tengo mis dudas. Como viene todo funcionando, pero había una chance. Pero, a ver, Mau, la obligación es... Pero está bien, pero había una chance. Bueno, había una chance. Ahora, ¿qué pasó? Lo pelotearon tanto al pobre hombre que fue a denunciar que su hija de 13 años era víctima de abuso por parte de un violador serial condenado, que el tipo, bueno, fue a ver a la Defensoría Civil, que es la única que, la verdad, hay que destacar a la doctora Lardit, la única que se comprometió. Pero ¿qué pasó? Cuando la fue a ver a la Defensora Civil, que ni siquiera desde el fuero, no tiene pues ya no sabía dónde ir el pobre hombre. Estaba en otro pueblo, en Galarza. Entonces le dicen, bueno, el lunes la va a poder atender porque es viernes, no llega. Y el lunes va, la defensora Lardit le toma la denuncia, le hacen la cámara Gesell a la menor, ratifican que fue víctima de abuso y ahí se dan cuenta que estos WhatsApp que vamos a ver tenían entidad de prueba y que rubricaban que la menor de 13 años había sido abusada. Entonces, muy tarde, no solamente había sido abusada, sino que amenazó con abusar de ella de nuevo, hacerla, mirá. Te voy a hacer mía, decía. Ahora vamos a ver, mirá, sí. 5:23, miren, acuérdense, dijimos 11:30 del viernes, ¿sí? 5:23 del sábado. Estoy sacando la cuenta, ayúdenme con las horas. De 11:30 del viernes hasta las 0 del mismo viernes tenemos 11 horas, aproximadamente. Más 5 y 16 horas. Sí. Todo esto pasó 16 horas antes del secuestro y asesinato de Micaela. Si alguien aquí hubiese actuado en tiempo y forma, tal vez, insisto, tal vez no estaríamos contando la historia de un femicidio brutal. Por un abuso vuelve a la cárcel y por un abuso alguien tendría que haber dicho, se le levanta la libertad condicional, vuelve adentro. Pero como esta causa viene tan rebuscada del arranque, al tipo le dan todos los beneficios y falta que le digan salga cuando quiera violar, uno lo puede inferir. Bueno, cuestión, termina matando y esa merodea, porque también el modus operandi, bueno, pero ahí tenemos como decís vos y Paulo, que merodea el lugar. De lo que es el cazador, ¿no? Sí. El violador que sale a cazar a la presa. A buscar. Y cuando uno empieza a seguir las cámaras, en varios casos hemos visto, cómo la va siguiendo, persiguiendo, hasta que la encierra y la mata. Y de hecho, el merodeo. El merodeo. Claro, acordate, Belén, se escuchan gritos. Hay una testigo que esa madrugada escucha gritos, que es el momento del rapto, de la captura. Bueno, ¿qué quiero decir con esto y con esto cierro? ¿Querés poner los WhatsApp? ¿Los tenés, Gaby? Si no, los repasamos. No vale la pena, escuchémoslos. A ver, acá lo tenés. El tipo que le estaba diciendo, un degenerado, un violador serial, hablemos como hay que hablar. Sí. No sabés las ganas que tengo de volver a tocarte. ¿Te acordás cuando me metiste una patada y te fuiste corriendo? A la chiquita de 13 años. Nena de 13 años a la que ya había abusado físicamente, porque el mismo violador serial, que hoy confesó, reiteramos, información de último momento, acaba de confesar el crimen de Micaela, acá se estaba autoincriminando los mensajes de chat de Facebook como el abusador de una nena. Toda la prueba que necesitaba la Fiscalía de Menores para detenerlo automáticamente. Y además Cámara Gesell, la nena iba a ratificar que la había intentado manosear y abusar en persona. Cámara Gesell sale todo. Bueno, la próxima vez te ato para que no salgas corriendo. Bueno, pero ya estaba la de la próxima vez, con lo cual ya estuvo. Ya esta es una prueba bastante contundente, que le metió la patada, además, que se fue corriendo. Pero además si la escuchaban en tiempo y forma, que el viernes a la menor, tal vez, insisto con el tal vez, lo agarraban a Wagner, le decían, señor, venga, usted que para el juez es buenito, venga que se le termina la libertad condicional. Pero ¿quién la tenía que levantar la libertad condicional? El mismo juez Rossi. El juez Rossi, claro. Y iba a levantar el juez Rossi. Qué paradoja, ¿no? Pues después, esta es una pregunta interesante, ¿no, Barnia, para hacer? Digo, si el mismo juez Rossi tenía que quitarle la libertad condicional, pero siempre Rossi eligió decir, y bueno, es una sola, ¿sabes cómo razonaría Rossi acá? Es un solo abuso el que cometió estando libre. Pero fíjate vos, cuando te agarre, te hago mía. No, una chiquita de 13 años. Bueno, conclusión, todo esto se escuchó. Una defensora civil que escuchó tarde, lamentablemente, por lo menos lo hizo esta defensora civil que la quiero destacar, la doctora Lardit, pero todas estas 16 horas que se perdieron. Que son cruciales, por supuesto. Podían haber salvado a Micaela. Tal vez. Tal vez, porque está con nosotros Guillermo Baña, que Guillermo, esto es igual al caso papá López, de Soledad Baña. Que, es muy parecido, parecido al caso López. La única diferencia, escuchaba ayer alguien muy conocido que decía que la lástima que no estaba en vigencia el código que está en suspenso. Y que el código que está en suspenso preestablece
un equipo interdisciplinario que en estos casos deben de actuar en los casos de violación o de violadores que piden salidas transitorias o libertad condicional, debe de actuar para ayudar al juez a determinar no solo por el servicio penitenciario, sino además por ese equipo interdisciplinario. O sea, son vinculantes. Sí, no son ahora vinculantes, no, pero sí. Deberían serlo. La 26813 que conseguimos en el año 2012 preestablecía este equipo interdisciplinario y con algo insólito. En Entre Ríos existe ese equipo interdisciplinario que pertenece al propio juzgado de Rossi y ese propio equipo es el que le dice no lo deje salir porque este va a volver a hacer lo mismo. Guillermo, claro, eso es justamente lo que Mauro Zeta nos explicó en reiteradas oportunidades acá en el programa, ¿no? Teniendo todos los elementos como juez de ejecución penal, él desatendió y desoyó hasta su propio equipo, justamente el equipo técnico que trabaja con él y al propio fiscal. Guillermo, te he entrevistado en varias oportunidades a propósito de lo que ocurrió con tu hija en el marco de tanto dolor. Vos has luchado muchísimo como padre también para poder intervenir en la causa, sabemos de tu lucha y en la pausa te preguntaba, bueno, vos te trae muchos recuerdos, ¿no? En paralelo con esto, porque a vos te tocó también este juez Axel López, que en relación con el asesino de tu hijo, Marcelo Pablo Díaz, ¿no es cierto?, también actuó en consecuencia de haberle brindado una salida transitoria. Sí, en el caso de Soledad y Axel López le tenía otorgadas salidas transitorias bajo la tutela de su mujer. Su mujer solamente podía hacer el tutelaje los sábados y los domingos porque era maestra jardinera en un colegio privado. Cuando él le quiere agregar, a pedido del interno, le pide un día adicional para trabajo, el fiscal y el servicio penitenciario le dicen que él, donde quiere trabajar y hacer lo que dice que va a hacer, no puede, y lo larga los viernes sin tutela de su propia esposa. En el segundo viernes de salida transitoria es cuando intenta violar a Soledad y la mata. El tema de los violadores, la diferencia que alguien también muy conocido hizo entre violadores y psicópatas. Un violador podría no ser un psicópata, pero cuando un violador viola a alguien que lo conoce, pasa a ser un asesino automáticamente. Claro. Yo creo sinceramente que es el caso también de esta chica. Guillermo, en un pueblo como en el que pasó, es muy difícil con la asistencia social y vida social que hacía esta chica, posiblemente conoció a su asesino. Claro. Guillermo, vamos a dar una información de último momento, urgente. Alerta en C5N, hubo un comunicado de la Fiscalía, Mauro. Exactamente, vamos a leer el contenido del comunicado de la Fiscalía de Entre Ríos. Fiscal Ignacio Telenta tomó declaración al imputado del femicidio de Micaela García. Fue en la mañana de hoy en la Unidad Penal de Federal. El imputado reconoció, atentos, el imputado reconoció su coautoría. Reitero, el imputado reconoció su coautoría en el hecho e implicó a otra persona. El Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos informó que en el día de la fecha, miércoles 12 de abril a las 11 horas, el fiscal Ignacio Telenta se constituyó en la Unidad Penal de Federal a los efectos de tomarle declaración de imputado a Sebastián José Luis Wagner, a quien se le imputa el abuso sexual con acceso carnal y el posterior homicidio calificado por alevosía por femicidio y criminis causa de Micaela García ocurrido el pasado 1 de abril. Atentos que aquí nos encontramos con que el fiscal sumó la calificación del abuso sexual, reitero, sumó la calificación del abuso sexual el fiscal
lo está diciendo en este comunicado. Y por último, dice abuso sexual con acceso carnal, ¿sí? Y por último dice, el imputado asistido por la defensa oficial prestó declaración reconociendo su coautoría en el hecho y dio cuenta de la autoría conjunta en todo, de la autoría conjunta de Néstor Roberto Pavón, quien fue indagado el día 8 de abril como partícipe en el hecho. El Ministerio Público Fiscal informó que se continúa la etapa de recolección probatoria y aclara, el homicidio fue un homicidio cometido para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, asegurar sus resultados o procurar la impunidad o por no haberse logrado el fin ilícito propuesto. Esa es la calificación de homicidio. El crimen es causa. Comunicado ahora, firmado por la justicia en realidad. Salvo la fiscalía que está trabajando, recabando pruebas, le pregunto a los dos, a Guillermo y al doctor, ¿no? La sensación es que en la justicia nada funciona bien. No. Nada, absolutamente nada. La prueba que nos contaba Mauro recién de la secuencia de la chiquita que presuntamente él quiso abusar y la chiquita pobre se salvó porque le pegó una patada y después se empezó a amenazarla y a coaccionarla vía el Facebook. Fíjese la trama de denuncia, nada funciona, todo está mal. O sea, llega una persona a denunciar y dice, andate al lado, andate al otro, te atiende un pinche de un juzgado, te dice, mirá, no, hoy estamos... mucho laburo. Sí, sin duda. La justicia tiene una crisis terminal en todo este tema. Todo lo que uno quiere ver está mal. Uno dice, los jueces de ejecución penal. En Capital hay 3 para todos los detenidos. Es imposible que los puedan controlar. La solución sería más jueces de ejecución penal y que estén en las cárceles, ¿sí? En la cárcel. En la cárcel el juez de ejecución. Entonces, cuando viene el legajo o viene el pedido, lo puedes llamar, traerlo, verlo, porque ya está en el lugar. No hay que trasladarlo todos de 6 a tribunales o de donde esté de Marco Paz para que lo pueda ver. Pero es una cuestión de presupuesto y como bien dijo, depende de quién toque algo, puede caraturar la causa como quiere y no hacer nada. O vuelva mañana, vuelva pasado. Y otra que ustedes los abogados tienen que lidiar con los pinches. Que si le cae mal un pinche te dicen, para correlo y te esconde la causa, no está despacho. Sí, son papeles, los dejan ahí, después les agregamos, han perdido documentación, han perdido recibos, se pierden pruebas, sépanlo que se pierden pruebas en los expedientes, ¿no? Y por eso hay, por ejemplo, papás como Guillermo, que ha tenido que salir él mismo a contribuir a la causa, ¿no es cierto, Guillermo? Porque la propia familia, en el marco del dolor, tiene que venir a presentar pruebas, ¿no? Voy a separar porque si no parecería ser que todos son iguales. No. El tema es así. No, lo que a usted le ha pasado es que, bueno, el caso de su hija... La pelea nuestra fue posterior. Claro. La pelea nuestra fue posterior porque tengo que reconocer y lo tengo que decir. El doctor Baños, en Capital Federal, que fue el juez de instrucción, sí, no dejó un ápice sin revisar y sin inculpar al asesino. El fiscal que llevó la causa, el juicio oral, podríamos nosotros no haber puesto un abogado querellante, que sí lo pusimos, pero hizo un excelente... Y muy bien representado, el doctor Celis, ¿no? El doctor Celis, exactamente, un excelente fiscal. El tema está, toda la gente donde encuentra que el fiscal no es su representante legal, es un representante legal que representa al Estado y teóricamente a la sociedad. Y el problema más grave es que me parece que lo que pasa en la justicia argentina es que todo el sistema judicial no entiende la gravedad de este crimen. No termina de entender la criminalidad de la violación y, por supuesto, la posterior. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Alguien dijo ayer o anteayer que la justicia argentina es machista. Yo no quiero ser tan inocente de pensar que puedan ser tan obtusos, pero da para pensar que, efectivamente no le dan la importancia que tiene este crimen. Creo que se la da. Que también es una cuestión de género. Las leyes no le dan las leyes la importancia, como bien dijo Mauro, le hicieron un 2 por 1 en juicio abreviado. ¿Cómo un juicio abreviado por violación? Para delitos sexuales. ¿En qué país estamos viviendo?
es un desastre. Pero no es desatinada esa apreciación, ¿eh? Pero, no es desatinada. El fiscal fue el que concedió porque tiene que ver con la cosificación de la mujer. O sea, este hombre ha cosificado, se cosifica a la mujer de tal manera que se atenta contra ella, contra su integridad física, contra su integridad psicológica. Así que esto también, Guillermo, hay que tener en consideración lo que usted está diciendo y lo que se dijo ayer. Por supuesto, porque este es un marco, digamos, que hay que tener una mayor comprensión de parte de la sociedad y que también está impregnado en la justicia. Por supuesto que sí. Tiene que encargarse. En la justicia se desconoce muy poco el psicópata. No lo llegan a entender. Claro, porque el psicópata engaña hasta el juez. Una persona normal y además, aparte de que no lo entiende, dilatan las cosas, tardan. Cuando ustedes decían que probablemente si hubieran tomado la denuncia de esta menor, lo hubieran detenido, es mentira. Yo tengo una causa en trámite donde se denunció al padre del chico, el chico por abuso sexual, se hicieron las cámaras Gesell, dice que el chico no miente, todo, 2 años todavía no fue llamado a indagatoria. El tema está ahí, lo que pasa es que acá nadie dice algo. A nosotros nos llama la atención este caso que, obviamente los casos que conmueven, llaman la atención, pero es que es transversal el tema de la justicia. La justicia civil funciona pésimo. La laboral, ni te cuento. La federal te recomienda a qué estudio jurídico tenés que ir. Si no, no te atiende el juez. Entonces, es un tema transversal. Lo que pasa que lo que suena, lo que a uno lo conmueve, es un crimen, una violación, un crimen es causa, esto que realmente sacude. Pero cae en un juzgado civil, cae en un juzgado laboral. Hoy el juicio laboral son 5 o 6 años, no tienen papeles. Claro, pero el tema era evitable. Era evitable. Lo que pasa es que hay una diferencia. Las fiscalías estas que dicen... En el caso de Soledad no era evitable. No. Sí, por supuesto que sí, y el de Tatiana Kolodiev ni hablar en es evitable. Que fue por el que efectivamente llevamos a juicio a Axel López. Guillermo, aclaremos que después, exacto, que justamente, y Mauro, te sumamos también con esta información para que la gente recuerde. Lo que yo llamo la parodia del juicio. La parodia del juicio porque... Del jury, porque evidentemente el juicio al juez fue representado por el doctor Zaffaroni, fue defendido por el doctor Zaffaroni. El lunes de que se iniciaban las audiencias, sacan a un diputado que son los que podían llegar a votar en contra del juez o pedir su remoción y lo ponen en el Consejo de la Magistratura ese lunes, con lo cual el jury queda con 6 integrantes. Lo mismo se necesitaban 5 votos positivos. Los 3 votos correspondientes, diputado, senador y representante de los abogados del interior, dijeron que el juez se tenía que ir. Los 3 jueces o ex jueces dijeron que no, que se tenía que quedar. La corporación judicial. Y ahí se fue Axel López. Ahora, ¿les puedo preguntar algo a todos, aprovechando que está Guillermo y el doctor? ¿No será ahora, y vuelvo a repetir lo que digo hace muchísimos años, porque yo cuando empecé a contar la historia de Micaela dije, fue un déjà vu, uno repite historias, cambian nombres, cambian víctimas, cambian jueces, la historia es la misma, ¿eh? ¿No será ahora, y lo venimos discutiendo con Belén, con Antonio, de modificar la ley y que sea más taxativa y que la ley no le deje a criterio del juez, que la ley sea clara y diga no habrá libertad condicional o no habrá salidas transitorias para los delincuentes sexuales? Que yo agrego más, que se lo dije fuera de cámara a usted, doctor, también, y lo dije ayer en cámara públicamente, que no haya salidas transitorias o libertad condicional para delitos graves, tipifiquemos, digamos, más allá de la violación. El tema es la justicia, yo dije que tiene una crisis terminal, pero el poder político es el mayor responsable de esta cuestión, porque le echamos la culpa a los jueces. Los jueces tienen 30.000 causas y no pueden verlas todas, hacen lo que pueden. A mí no me importa, porque cada causa es una. Por más que actúan mal, pero como dijo recién Mauro, al juez quítenle la posibilidad de que no sea vinculante el informe del psicólogo, quítenle la posibilidad de escarcelar o limítensela bien, quítenle la posibilidad de salidas transitorias, que tampoco es una solución. O sea, si hubiera acá en este caso hubiera demorado 2 años el nuevo crimen de Wagner, porque en 2019 iba a salir y iba a volver a matar. Lo planteamos, pero Guillermo nos cuenta un ejemplo de cómo se trata afuera esto, porque en algún momento tiene razón, iba a salir Wagner. ¿Y cómo se trata claro, afuera? Claro, es una apreciación buena. El psiquiatra que lo nombré en el otro programa, Goldwasser, vino a dar una conferencia en la Argentina y él es el titular del lugar donde, no lo llamo psiquiátrico, pero es el lugar a donde van los violadores cuando terminan la condena. En ese lugar, que es en el estado de Nueva York, en ese lugar empieza el tratamiento personalizado del violador, y contaba en ese congreso que se demora 5 años media
para que reconozca la criminalidad de su hecho y 15 años media para decir esta persona puede volver a sociabilizarse y salir definitivamente. ¿No? Y tratamiento que es psicológico, psiquiátrico, es un tratamiento digamos. psiquiátrico más que psicológico, sí. Y tiene sus salidas, ojo, no es que está preso, pero absolutamente tiene un seguimiento, pero atado a los pies y a los tobillos. El tema es que me parece que, vuelvo a insistir, no le dan importancia a este tipo de crimen. Tiene no razón. Se la dan. ¿Coincidís, Mauro? Se la dan tan poco, perdóname, Mauro, se la dan tan poco que el doctor posiblemente la conozca, yo no me acuerdo el número de ley. En la provincia de Buenos Aires, hace 3 o 4 años, sacaron una ley que 5 delitos graves no tienen ni salidas transitorias ni libertad condicional. En la provincia de Buenos Aires, ¿saben por qué no se aplica? Porque se aplica la ley más benigna, que es la nacional. O sea, ni siquiera hay unanimidad de criterios en el país, ¿no? O sea, donde se quiere hacer la cosa bien, la embarran. Lo que pasa es que el tema, la cenicienta de los 3 poderes, es una frase que, a ver, si usted es abogado no me deja mentir, se viene diciendo desde hace décadas, no hay presupuesto para la justicia, no les importa. Los jueces son los tipos más poderosos del país porque de ellos depende tu libertad y tu detención. No hay tipo que tenga más poder que un juez en Argentina. No hay tipo que tenga más poder. Son eternos. Se perpetúan en el cargo. Tiene un acuerdo del Senado que es de acuerdo al acomodo. ¿Ustedes se acuerdan que había un juez que no era ni siquiera abogado? Un fiscal, un fiscal, que ni siquiera era abogado, o sea... Hoy está detenido por narcotráfico. Claro, o sea, que no se tamiza quién es juez, quién es fiscal. Está bien, pero te puedo decir algo. Mauro, fue pero la política sabio? entra en tribunales porque le encanta y la justicia se escapa por la ventana. Pero ¿quién dijo la gran verdad de todos los componentes de esta historia? Sin dudas para mí, el papá de Micaela. Ayer el papá de Micaela, en medio del velatorio, con mucho dolor, dijo: no se trata de una cuestión de jueces, se trata de una cuestión de ley. Ojo con esto, porque si la ley fuera modificada, no habría Mauro, tanto litigio. ¿quién aplica la ley? Porque si cae en manos de un tipo... Pero si cae un tipo que es juez, desconoce el informe de un psiquiatra... Pero de última, el sentido común también. O sea, hacer una pericia psiquiátrica, un juez que desoye 3 informes psiquiátricos de su propio juzgado. Está bien, pero, el tipo es pero la ley le permitió desoírlo, ¿entendés a dónde quiero ir? Sí, como la ley no es taxativa, le permite desoírlo. Estoy de acuerdo, pero más grave, pongámosle que salió el juez, hizo una barbaridad, pero así todo establece pautas de conducta que no las controla nadie. ¿A usted le parece como en el caso que le pasó de Soledad, a él, su hija que Soledad, la esposa de este hombre que tenía que controlar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo controlar a la esposa? Y seguramente, si el tipo es un psicópata, la esposa es una complementaria que va a hacer todo lo que le diga a él. ¿Cómo va a controlar la salida transitoria? No es cuestión también de sentido común. Un juez debe tener el sentido común. Si vos tenés 5 informes que dicen: mira, este tipo es peligroso, no lo liberes, no, mirá, no te conviene, no está recuperado, no está resocializado, no reconoce el mal que hizo. Ahora, un tipo con sentido común, ¿qué dice? Sí, no. Aunque la ley diga blanco, Sí. También me da la opción de decirle no. Pero el problema de la ley no es que me da que sí la opción. Está bien, le decía que no ahora, pero en el 2019 salía. O sea, ese es el tema. Claro, de la ese ley, tema es ¿no? importante lo que está aclarando. Mauro, ¿se le hizo una pericia psiquiátrica a Wagner? No, todavía no, acá en la elemental, falta todavía los estudios psiquiátricos. La preliminar, la básica, digamos, para saber qué es lo que da. Es que la elemental lo puede explicar el doctor mejor. La elemental se hace cuando te toman la indagatoria. ¿Estás en condiciones o no de recibir el acto de prestar declaración indagatoria? El que no la pasa, porque claramente es un imputable, ha pasado pocas veces que ni estén en condiciones de pasar la indagatoria, viene el informe del médico y el fiscal dice: este hombre ni siquiera lo puedo indagar, está inhabilitado para ser indagado. Acá no, acá estaba habilitado para ser indagado, pero ahora va a venir una batería de pericias psiquiátricas y psicológicas que van a durar meses, pueden durar una causa. Claro, porque quizás también le justifique. Hay que ver, por ahí se niega a hacerlas también. Claro, imputabilidad o no, digamos. Se puede negar a hacerlas. Claro, como también se podía negar a la declaración indagatoria y sin embargo él se confesó, digamos, confesóse del autor material. Esto, que es clave. Ahora, fíjese, doctor, que hay un dato que no es menor. Usted dice: salía en el 2019 en libertad. Pero entonces estamos en el tema de Robledo Puch. ¿Cómo hacemos con este tipo de gente? Es el único. Pero ¿cómo hacemos con esta gente? Porque la realidad es, un delincuente de este tipo, como dice Mauro, como decía Paulo Capla, una mentalidad criminal pocas veces vista. Prisión perpetua, ¿cuánto es? 30 años.
No. 35, 35 años. la discusión. Claro, reales. Vamos a ver, Doctor. 35 Más de 25 años. nadie va a estar Pero no me detenido. venga con los libros. Más de 25, Más de 25 nadie va a estar No, detenido. Mauro, es la realidad. 20 hoy. Bueno, 20. No, pero claro, queda 20. Y en 20 años, ¿qué hacemos con Como él? reincidencia 25. Y en 20, ¿qué hacemos con él? ¿Qué decía Bueno, Guillermo? Ese es el tema. Que como sin reincidente puede Pero- llegar a ser 25. ¿Y qué hacemos pero no con él pasa de después? 25. ¿Y qué hacemos con él después? Si no se resocializó. Recordemos qué Va a pasó volver con a delinquir. Después Marcelo hay que Pablo cumplir- Díaz, Guillermo, ¿no? Teóricamente homicida tiene de prisión su hija. perpetua, es reincidente, teóricamente no debería salir antes de los 35 años, pero pensemos, con esas mentes siguen siendo hábiles para volverlo a cometer. Pero Claro. por eso Y digo, ¿qué más hacemos que es más joven Ahora, todavía. ¿qué hacemos con ellos? El Estado hace una inversión como en Nueva York y Es que les la lleva tiene que 15 hacer. años resocializar o 20 Es años. que de alguna forma va a haber que Pero hacerlo. es que no queda otra. Si no se hace eso, sigue el trauma y el problema va a estar siempre ahí. Esta mente criminal de Wagner es muy habitual. Mauro conoce el caso Sí. del profesor de artes marciales Sí. en Moreno. Sí. La Sí, cantidad de abusos sexuales que cometió este hombre, ahora está detenido, pero y seguiría cometiendo el día que lo liberen. Claro, O porque sea, muchos hablan de que son irrecuperables, ¿no es cierto? Sí. De que no se puede recuperar un violador, más allá también de la propia condena que recibe en el sistema carcelario, que los pone en pabellón aparte. Y bueno, a ver, algo igual hay que hacer. Pero quiero poner la mira nuevamente en el juez Rossi, Mauro, Sí. doctor también, desde ya Guillermo, Antonio, porque... A ver, así como el caso de Axel López, que usted tuvo que padecer, digamos, porque dejó libre a aquel que después mató a su hija, acá también estamos ante un juez que desoye al propio equipo técnico, ¿no? El tema es lo que hablan de la ley taxativa, lo que dice Mauro. Y ellos lo saben y lo sabemos casi todos, que el párrafo dice deberá. El tema es no deberá por tales motivos. Podrá. Perdón, podrá, es cierto, podrá. El tema es que debería decir no podrá por tales motivos, no al revés, darle la amplitud de criterios al juez para realmente darle esa libertad, que creo que en muy pocas partes del mundo se da esa libertad a los jueces. Pero también es cierto que hay leyes que efectivamente lo pensaron durante mucho tiempo los legisladores. Por ejemplo, el registro de ADN de los internos sentenciados Por violación. en la Argentina, y no está reglamentada. Pensemos, este caso de Micaela, si no hubiera habido toda la investigación que lo hubiera llevado a Wagner, si hubiera funcionado un registro, él haber estado interno y sentenciado, tiene que haber un registro de su ADN y inmediatamente encontrado el cuerpo de Micaela, con y sin la ayuda de él, Hacer un cotejo, hubieran determinado por era él. cotejo que era él. Claro. No, está sin reglamentar y yo diría no cajoneada, pero va de escritorio en escritorio sin resolverse. Entonces, a veces los legisladores tienen la inteligencia suficiente para hacer buenas leyes y después no se reglamentan ni se ponen en práctica. Muchas gracias, Guillermo, Gracias muy a amable. todos, Doctor también, muy amable. Matías Herrero, Mauro, gracias por la información. Bien. Tenemos